La negra sombra. Inminencia. Un azul de brillo poliestirénico y tenso, con el extremo más alto un poco abultado y punzante. El tejido vasto de los pantalones milicos apretando las rodillas, que quiebran veloces la gravedad, inflándole el bombo un instante, que se sabía explotarían las cosas, haría esquirlas del dominio ajeno del territorio pisado y de los cuerpos mismos de los enemigos que suelen estar, para empezar, enfrente, dominados al final o en el transcurso de la avanzada, es decir, cuando la inminencia que brilla en la tela tensa de las rodillas ya no es más que restos estallados, y los que estaban enfrente ya se han resignado a ser alfombra de milico. Pero antes, cuando la tela azul se tensaba abultada y punzante, cuando lo porvenir se hinchaba de sí mismo, antes y atrás, la corina negra de los borceguíes, más adivinada que vista. Esa fue la primera imagen que tomaron con teléfonos y tabletas y cámaras la mañana de diciembre en que empezó esta historia. Porque hay que comenzar a contar por algún punto, y podría ser cualquiera. El mismo Génesis con árbol, prohibición, serpiente, mordida, y hombre y mujer en pelotas, avergonzados y sollozantes, huyendo de la ira de Dios, a ganarse el pan con el sudor de su frente y a parir con dolor. O incluso antes del Génesis se podría pensar, porque el judeocristianismo será el principio de algo, pero no de todo, y para cuando empezó ya habían expulsado de otro Edén al primer hombre de los brahmanes, por comer de otro árbol, y en la Persia del Zoroastro, a otro primero por mentir, y así cada pueblito con su paraísito perdido y su principio de principios. Las rodillas antes que las gorras y que las armas y que las caras, por ponerle algún punto de inicio, también a la cronología del desalojo que se superpone en parte con la cronología de una santidad, la mía, porque de eso se trata esta historia que podría haber empezado en otra parte, por ejemplo, los espejos de los baños, de las casas más o menos vecinas de cualquiera de los canas del pelotón de infantería, allí presentes, que seguramente se habrían afeitado y peinado y maquillado. Las canas también se pintan, en su mayor parte son con base y rímel y sombras celestes, sobre los ojos marrones, y se atan el pelo que les queda tirante siempre. Ha de tener algo de marcial lo tirante. Lo primero porque sí es que se acercaron a negociar, o con más precisión a ordenar el desalojo, unos 10 policías con un par de tipos de traje y papeles judiciales en mano, de esos que se pretenden y a veces son más elocuentes que las armas, porque se sabe que de esas tienen tantas atrás de las palabras, que nunca se acaban. Y entonces, cuando dijeron, empaqueten sus cosas y salgan, así no les va a pasar nada y les vamos a dar otras casas, pero si no salen, los sacamos nosotros y se van a vivir en una zanja. Se entendía que el nosotros no era tanto por ellos como por los 100 canas que estaban formados atrás de ellos, en un semicírculo en el que los vecinos se veían reflejados a sí mismos, junto con las espaldas de los judiciales sobre las superficies combadas de los escudos de acrílico, o de vaya a saber qué, pero bruñidos, como espejos negros que los uniformados llevaban con su coreografía tan viril como embarazada de desastre. Eran casi de noche todavía, las 6:30 de la mañana. En casi todos los videos y las fotos se ven las caras blancas y sin relieves de los judiciales, y las fugacísimas supernovas de los flashes fisuradas por las estrías de la superficie convexa de los escudos policiales, llenos de rayas como único relato de tanta batalla. Muertos de frío, con las camperas arriba de los pijamas, algunos en pantuflas, los delegados de los vecinos pidieron un rato para deliberar. Se los dieron. Se juntó una pequeña multitud, una asamblea en el salón de usos múltiples del hall de entrada, que llamaban y siguen llamando asamblea. Se pusieron de acuerdo en pedir unos días para embalar y no pudieron terminar de discutir la tesis del grupo más aguerrido, que calculaba las posibilidades de una resistencia exitosa. Desde los pisos más altos, con las balas que tenían, las molotov que podrían armar y sin olvidar el aceite y el agua hirviendo que habían derrotado al ejército de la pérfida Albión unos 230 años antes. No terminaron de deliberar por el estruendo del helicóptero de la ley, un arma cuya modernidad indiscutible explicaba en parte la victoria antigua de los porteños sobre los ingleses en 1806 y 1807, pero que ahora anunciaba la inutilidad de una resistencia desde las alturas y que no permitió debatir ni la alternativa de tirar lo mismo, pero desde las ventanas para aprovechar las dificultades de disparar desde helicópteros en medio de Buenos Aires. No lograron discutir ninguna otra estrategia porque además del dominio del espacio, otra de las armas de los helicópteros es llenar de ruido ese mismo espacio que miran desde su celestial posición. Salieron y pidieron a los gritos un día para embalar sus cositas. Le dijeron que no, unas horas sí,
5 les otorgaron los judiciales y señalaron hacia los camiones jaula que empezaban a llegar y que oficiarían de empresa mudadora como muestra de la buena voluntad del gobierno hacia los vecinos, explicaron. Yo estuve ahí, pero todo esto me lo contaron después. Bueno, este es el primer fragmento de esta novela. Si te copa, dale me gusta, compartilo y vamos con otro fragmento más.